Le doy la bienvenida el día de hoy a mi equipo de trabajo y a todos los oyentes a el programa Vida y Familia, un amor real. Quiero hacerles una pregunta a todos mis compañeros. Yo creo que todos hemos tenido un noviazgo por lo menos en nuestra vida y quisiera preguntarles cuáles han sido los sentimientos que más han prevalecido en este noviazgo. Un ejemplo, tristeza, amor, emoción. ¿Cuáles han sido estos sentimientos que han prevalecido en nuestros noviazgos? Bueno, Daisy, yo creo que eso depende también como de los noviazgos y de las relaciones que se hayan dado, ¿cierto? Porque, o sea, la verdad, yo no es que tenga mucha experiencia en estos temas, tengo un año de noviazgo. Hablo de experiencia en el sentido de lo que yo he vivido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahora llevo un año de noviazgo y no he tenido muchos novios, pero un anterior novio que tuve también a digamos que pasé por situaciones muy diferentes a las que estoy pasando ahora. Entonces uno a veces hace esas comparaciones y uno dice, no siempre en todos los noviazgos prevalecen los mismos sentimientos. Digamos que hay noviazgos en, como tú lo decías, uno de pronto se puede sentir frustrado por ciertas cosas, o hay noviazgos en los que de verdad uno siente que va creciendo, que ahí prevalece más a veces la alegría y que de pronto cuando se dan esos momentos de frustración, pues uno también busca como las estrategias y las herramientas como para afrontar ese tipo de situaciones que lo pueden llevar a uno a sentirse frustrado en algunos casos. Bueno, en realidad estoy muy de acuerdo con Juli porque los sentimientos son diferentes, ¿cierto? Uno puede sentir, incluso con la misma persona, a veces alegría, a veces tristeza, frustración, o sea, eso es muy relativo. Y también parte del concepto que yo tenga de noviazgo y la madurez en la que, pues, que yo adquiera o tenga durante esa relación Daisy, ¿cierto? Entonces, abarcar este tema es muy bueno porque yo sé que muchos papás nos están escuchando y tendrán adolescentes que estarán inquietos y ya quieren empezar esa etapa de noviazgo, que es muy bonita, por cierto, pero que obviamente requiere formación y preparación, ¿cierto? Sí, yo creo que sería también bueno como ampliar ahí el espectro en el tema del noviazgo y sobre todo en función de la respuesta a la pregunta que estamos planteando, de si es frustración o alegría. Y es bueno decir que como seres humanos siempre vamos a tener sentimientos, digamos, tanto frustración sí, y claro, alegría, y es bien. en todas en todas las etapas de nuestra vida. Okay. Y por supuesto que el noviazgo no es ajeno a eso. Lo que pasa es que cuando planteamos la pregunta queremos ir más allá y queremos también decir cómo vivir un noviazgo realmente sano, ¿cierto? Cómo se empieza a vivir un noviazgo sano. Y yo creo que la mejor manera de vivir un noviazgo sano es entender qué es un noviazgo. Y el noviazgo, según lo que me han enseñado, según lo que yo entiendo, es la etapa de preparación para el matrimonio. Y creo que desafortunadamente estamos viviendo una etapa en la vida, y me refiero es como al contexto en el que nos estamos desarrollando, en el que nos desempeñamos, donde se está confundiendo muchísimo el concepto de noviazgo. Entonces yo creo que sería bueno que ahorita abordáramos. Ahorita lo aclaramos muchísimo más. Juliana. Sí, yo quería como complementar algo ahí de lo que Alejandro decía, y es que justamente es una decisión tan importante que por eso también es la pregunta, ¿cierto? Como ese noviazgo va a terminar siendo una frustración o me va a terminar llevando a un fracaso en el amor, o verdaderamente yo voy a poder ser una persona exitosa y feliz en esa decisión tan trascendental de nuestra existencia como la es la de formar una pareja, una familia. Entonces digamos que es una pregunta muy trascendental de no solamente quedarnos en esas emociones y en esos sentimientos, sino de trascender, bueno, este noviazgo a mí a qué me está llevando, es una decisión de vida. Así es. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el tema que nos convoca el día de hoy es noviazgo, alegría o frustración. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Carlos Santiago Cano Rodas, terapeuta de familia, de pareja, fundador de Forjar Familia y papá. Carlos Santiago, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias por esta invitación, siempre me alegra mucho acompañarlas. Qué bueno, Carlos Santiago. Para abordar este tema, como Alejo lo decía, quisiera que empezáramos por la definición del noviazgo. ¿Qué se entiende por noviazgo? Sí, bueno, noviazgo, como lo mencionó ahorita Alejo, pues es un periodo de maduración del amor, ¿cierto? Y esa maduración implica pues una adquisición de habilidades, el conocimiento, el darse a conocer y el ir poniendo mucha atención en ciertos temas que son claves para lo que será la convivencia ya definitiva en el matrimonio, ¿cierto? Entonces sí podría pensarse en el noviazgo como un tiempo de preparación para una etapa posterior, en este caso el matrimonio. El noviazgo siempre termina con una unión termina porque la relación se acaba, ¿cierto? Pero el noviazgo nunca
es algo pues que se piense que pueda ser definitivo. Bueno, yo frente a eso, pues sabiendo que es una decisión como tan trascendental y tan definitiva, como que ahí surge una pregunta y que tal vez los papás dirán, bueno, entonces si mi niño que está en segundo de primaria tiene el amiguito y que quieren ser novios, o me resulta y me dice, ay mami, es que yo tengo novio, ay mira que mi novio se llama Juanito, bueno, entonces, o sea, ¿qué hacemos y cómo hoy los papás se pueden enfrentar a ese tipo de situaciones? Porque, o sea, estamos viendo que sí, que desde muy temprana edad los niños quieren vivir como estas experiencias de amor, como estas experiencias de estar con Claro. otro. Por eso realmente es una interpretación que el adulto hace. No quiere decir que el niño, porque diga que tiene novia, quiere tener una novia en lo que implica el noviazgo, ¿cierto? Pero a veces el adulto le da mucha importancia a eso y le atribuye un valor, pues, adulto. O sea, es como cuando de pronto el niño, que ya eso seguramente lo tocaremos en otro tema, pero cuando el niño se está tocando, por ejemplo, no quiere decir que se esté masturbando. Pues es un ejemplo un poco brusco, pero es lo mismo. O sea, es una adultización de un concepto que uno ve en el niño. El niño dice, tengo novia, y a veces se le presta demasiada atención a eso, se forma un drama en la familia, o a veces incluso los adultos pueden apoyar eso y le dan la gravedad pues, a la relación como si realmente fuera un noviazgo. Hay que aterrizar y acompañar, ¿cierto? Sí, partiendo de la pregunta de Juli, pues uno dice a los 2 años, pues, o sea, ¿qué concepto se tendrá de noviazgo si no es como el referente que él haya visto o las cosas pues que lo rodean? Pero entonces, ¿a qué edad sería prudente iniciar un noviazgo? Bueno, pues el noviazgo de todos modos implica madurez, porque el contacto, tanto en el aspecto físico como emocional, los temas de conversación, implican cierta madurez. Es muy recomendado que en ese comienzo de la pubertad, que es cuando ya comienza el despertar sexual y también el interés por las salidas, por el juego social, pues por aprender tantas cosas que solo las salidas enseñan, y eso es muy importante que los papás lo sepamos, porque hay que promover también esos espacios de esparcimiento entre los adolescentes. De interacción social. Por supuesto, interacción, de conocer el otro, de conocer las personalidades que encajan mejor con la mía, empezar a ver los valores del otro, en fin. Es importante que en esa etapa como inicial se invierte, digamos así, toda la atención y todos los recursos y habilidades sociales a la consecución de amistades sólidas, o sea, amistades firmes que van a ser más adelante un piso sólido pues para que los noviazgos puedan ser positivos. Perfecto. Es ahí donde los niños aprenden, por ejemplo, a vencer la timidez, a pedir perdón, a iniciar una conversación, a presentar a otra persona, a presentarse, o sea, se van sintiendo seguros y cómodos con el sexo opuesto, en este caso, pues es una relación afectiva, y luego pues ya empezarán a identificar. Se supone pues que debería pasar en ese orden, pero pues obviamente en la Está al realidad revés. pues puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero sí es fundamental que primero se establezcan habilidades, y eso se estima que una persona podría tener ciertas habilidades, ciertos recursos después de los 16 años más o menos. De hecho, hablando con adolescentes, por ejemplo, en consulta, muchos dicen, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, yo no hubiera iniciado noviazgo sino en la universidad, pues porque pude conocer más gente, pude, no sé, tener una red de amigos más grande. Muchas fiestas de 15 años, por ejemplo, no me las disfruté porque me la pasé fue pegado pues o pegada de la otra persona, entonces perdí muchas oportunidades. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Dinah Richards, por ejemplo, en un libro ya un poco, bueno, de la década pasada, ella decía que el libro se llama ¿En qué está fallando la educación sexual? Y ella decía que una de las principales deterioros, digámoslo así, de la vida social es el comenzar relaciones exclusivas. Nosotros los colombianos a todos le decimos noviazgo, pero en otros países se habla de pololeo, se habla de la cita, del enamorado, pero no necesariamente el noviazgo. Nosotros le atribuimos a la relación informal, de hecho muchas veces poco estable, ese nombre de noviazgo, esa categoría de noviazgo. Entonces es ya algo muy grave, muy serio. Y pues sencillamente eso es perder oportunidades de socialización, como le decía Richards, y pues lo que implica también el inicio de un contacto sexual muy temprano, que también confunde e interrumpe pues como el sano y normal proceso de socialización, ¿cierto? Carlos, o sea, como de pronto de la mano con esa pregunta que te estaba haciendo y teniendo en cuenta esas diferencias en que estás diciendo, en unos momentos uno puede tomar el noviazgo como algo formal y en otras es simplemente como un tener amigos. ¿Cómo deberían los padres abordar este tema con los hijos? Si esperar a que ya tengan ese primer novio o si debería ser desde antes, y cómo introducirlos a ellos frente a este tema del amor. Es muy clave esa pregunta, Juli. Yo creo que los papás no debemos forzar, no debemos tampoco irnos al extremo de prohibir, así como tampoco se motiva, tampoco se debe prohibir, porque de todos modos, como dicen por ahí, en el corazón nadie manda, y el adolescente está muy convencido de eso. O sea, el adolescente cree que esa relación inicial
que es inmadura y que es pasajera, seguramente ya es el amor de su vida. Yo recuerdo que tuve por lo menos unos 6 amores de mi vida cuando estaba en el colegio, ¿sí? Y el adolescente tiene la sensación de que como eso es más fuerte que lo anterior, entonces este sí es el amor verdadero y cada vez, no, este sí, tengo 19 y esto sí que es serio. Es una relación que dura 4 meses. Entonces creo que los papás no debemos dramatizar demasiado frente al tema. Sí es muy importante que las otras áreas del desarrollo emocional, social y afectivo pues no se vean afectadas. Entonces lo grave es cuando de pronto empieza un noviazgo, o llámele el niño como le quiera llamar, novio, en carrete, amiga, lo que sea, no sé. Por supuesto acompañar, empezar como a aterrizar esos conceptos y pues evaluar también cómo están las otras áreas. Si un noviazgo o una relación exclusiva se torna muy dependiente, muy absorbente, está afectando el deporte, está afectando el estudio, la vida espiritual, el tiempo en familia, pues es fundamental entonces entrar a evaluar. Y pues es cierto que nada ganamos con prohibir y con censurar, porque pues el adolescente igual buscar la manera, y ahora con las redes sociales pues ni se diga, pero sí es muy importante como tener ese acompañamiento, esa reflexión de qué es lo que estás ganando y qué tanto estás creciendo con esta relación en la que ahora estás. Con relación a eso que está planteando Carlos, yo conozco casos y tengo uno relativamente cercano en el que todavía, bueno, ya no podemos hablar de adolescentes, sino de unos jóvenes, pero que tienen un noviazgo ya bastante serio, con promesa de matrimonio incluida y todo, y digamos que uno siempre se plantea varias preguntas. ¿Qué puede pasar cuando estos jóvenes, que uno puede percibir todavía inmaduros en algunos temas, ya se han planteado una meta y tienen un convencimiento tan claro de querer compartir su vida con esa otra persona? Y en ese orden de ideas conozco otros casos de personas que vivieron etapas similares y terminaron separándose. ¿Esa puede ser la consecuencia o cómo abordar este tipo de situaciones? Bueno, creo que era San Ignacio el que decía que uno no debía tomar decisiones ni muy motivado ni muy desestimulado pues o apagado, ¿cierto? Entonces ese es un claro ejemplo de lo que tú estás explicando. Cuando se da esa primera relación, que puede ser una relación muy apasionante, llena de novedad, el adolescente puede pensar que ya es una relación suficiente, que las demás relaciones sobran. Ya basta esa persona para tener toda la felicidad, toda la alegría de la que ahorita hablábamos. Ni las relaciones familiares, ni las relaciones con Dios, ni las relaciones con otros amigos son necesarias porque ya encontré el amor de mi vida. Y sobre todo en la adolescencia tenemos que tener en cuenta que hay una visión muy romántica de lo que es el amor. Los medios de comunicación, la literatura incluso los clásicos, pues, que han hecho cierto daño en pensar que el amor es todo perfecto, todo maravilla y nunca va a haber problemas y nunca va a haber confrontación. Entonces creo que si esa novedad lleva al adolescente o al joven a pensar que ya conoció todo lo que tiene que conocer, pues ya eso es una señal de alarma. De hecho, por ahí hay una iniciativa que se llama No te cases. Si estás enamorado. Si estás enamorado, no te cases. Porque el enamoramiento es eso, es una etapa pasajera donde todo es nuevo y pues lo nuevo no va a ser nuevo siempre, lo nuevo pasa y siempre uno va a querer cosas nuevas. Entonces yo diría que en el amor o la madurez de una relación se mediría en la capacidad de seguir siendo estable y consistente en la relación aunque ya no haya novedad y no haya enamoramiento, maripositas y lo demás, ¿cierto? Siempre es delicado tomar decisiones cuando se está muy apasionado en una relación. Sí, es que el ser humano nació para amar y ser amado, ¿cierto? Entonces, ese contexto del noviazgo es muy bonito, pero también hay que tener cuidado y los papás deben tener una participación también especial sin tomar decisiones por ellos mismos. Ahora venía pues a mi mente, pues cuando estaba estudiando, mi mamá me decía, no vas a tener novio hasta que te gradúes. Entonces yo me había mentalizado que no podía tener novio hasta que me graduara. Y era muy, pues, cómico en el sentido de que, bueno, pues ya pensaba de manera que me tenía que dedicar al estudio, que no me iba a distraer en otras cosas, que simplemente terminar de estudiar. Pero en realidad era difícil porque obviamente ya en 11, yo no, pero pues mis amiguitas tienen novio y yo como que bueno, pues por ahí tenía una admirada. Claro. No tantos, pero pues claro, obviamente sí había el que le llamaba a uno la atención y me acuerdo que claro, inicié un noviazgo al escondido, imagínense, al escondido de mi mamá. Esto pues como modo de anécdota, un día salía del colegio con él, así cogidos de la mano, todos contentos y casualmente mi mamá se bajó justo en ese lugar, entonces nos vio cogidos de la mano. Me tocó el hombro y me dijo, Adri, yo miré hacia atrás, casi me muero, y me dijo, ¿este es tu novio? Yo me quería morir, estaba de todos los colores. Él también estaba súper nervioso. Claro, el pobre estaba inmediatamente le soltamos, estaba peor. nos soltamos la mano
Y fue increíble porque yo no sabía si irme con mi mamá o quedarme con él. Entonces ella salió, pues en la casa y él estaba hablamos. esperando a ver, sí, vamos, ¿qué va a Sí, decir? como Si que, soy su novio o no, porque él estaba dispuesto también. Sí, pero fue increíble porque en ese momento yo dije, uy, no, o sea, pues yo siento algo por esa persona, pero también estaba como la autoridad de mi mamá. Ella, pues, así resumiendo la historia, se fue y yo seguí pues caminando con él. Y fue muy, muy cómico porque él me decía, vamos, venga, yo hablo con tu mamá. Y yo, no, tranquilo, no dejemos las cosas así, tranquilo, no, Claro. no hay problema. Entonces, pues, ¿hasta qué punto los papás también tienen que, pues, meterse en esas decisiones, también darles un poco de libertad a los hijos? Y obviamente, o sea, ahora lo veo como anécdota, y me río de esto, pero también doy gracias a mi mamá porque pues ella estaba cuidando mi corazón. Yo podía haber despertado esos sentimientos, esos deseos a más temprana edad y Claro. pude haber herido mi corazón, ¿cierto? Entonces, Claro, y estaba cuidando tus proyectos, tu normal Por supuesto. desarrollo, todo tu proceso, pues como que lo respetó, ¿cierto? Lo que no pasa a veces cuando los niños son muy pequeños y las familias casi que empujan al niño para que tenga un noviazgo y le dicen, no, es que el mío es un duro porque tiene 3 novias en la guardería, pues niños de 3 años, por Dios, y luego cuando tienen 15 años es un verdadero problema. Entonces, el asunto ahí, como lo mencionaba Ari, es como jugar un poco ese equilibrio entre lo que es la autoridad y la claridad de los conceptos y los criterios y también el respeto, pues que además es un gesto de confianza también, o sea, confío en ti, esto es lo que yo te recomiendo, pero hasta qué punto los papás podemos velar verdaderamente por el corazón de nuestros hijos. Yo creo que cuando los papás son muy radicales o muy autoritarios, provocan conductas escondidas en los niños. Y eso es devastador, porque, bueno, en De el caso acuerdo. tuyo, pues, 100% de acuerdo. pues, cogidita de mano y tal, pero otro caso es cuando nadie se puede enterar y los niños viven una relación de noviazgo en un ambiente donde no hay adultos cerca que los amen y que les den ejemplo. Sí, Entonces, se imagínense exponen los a riesgos. muchísimos Por peligros. supuesto, entonces ahí hay que como tener equilibrio, tratar de llegar a ciertos acuerdos y por supuesto, pues si lo vamos a ver desde el punto de vista de una sociedad machista, que no permite ese tipo de cosas a las mujeres, esas manifestaciones, es difícil cuando se da ese despertar porque pues la niña va a pensar obviamente que no tiene otra opción más que engañar a los papás o que no la pillen, ¿cierto? Así es. Carlos, bueno, supongamos que ya hemos definido la edad más o menos adecuada para tener un novio. Bueno, eso es muy variable, ¿cierto? Sí, es variable, por eso digo más o menos adecuada. Pero entonces, ¿qué es lo que lleva a que dentro de un noviazgo prevalezca la alegría o la frustración? Abordemos ese tema. Clave eso. Y pues mira, tanto en la consulta pues como particular con los adolescentes y sobre todo con universitarios, que son quienes más llegan en este asunto del noviazgo, y en el trabajo grupal, ve uno que la sensación más frustrante en el noviazgo es cuando uno no puede ser uno mismo. Es cuando el adolescente siente que tiene Tengo que vivir... máscaras. Sí, como que tiene que vivir una doble vida y como que bueno, yo estoy con esa persona y me quiere hasta cuando conozca Esta ciertos parte asuntos de mi negra vida. de mi Entonces familia. hay una dualidad en el adolescente por esconder lo que realmente es y tratar de encontrar una Empatía. careta, una máscara, exacto, que le guste a la otra persona. Y todo esto ocurre en el momento en que el adolescente está definiendo su identidad. Muy Entonces puede complejo. tener pues yo diría como un efecto contraproducente, una relación que podría ser buena, que podría desarrollar habilidades, ayudar a crecer, ayudar a manejar el tiempo, los permisos, tantas cosas, se puede volver algo que puede ser contrario al desarrollo de la autoestima, de la que ya también hemos hablado en otros espacios, ¿cierto? Como puede que no sea así, porque a forma, pues a manera de anécdota, les cuento, yo tenía una compañerita que ella cambiaba constantemente de novios, pero eso no era solo lo grave era que se conseguía, por decir, un mes el metalero, entonces ella se disfrazaba de metalera por ahí 6 meses, a los 6 meses se conseguía el que rezaba, entonces se disfrazaba, pues, ¿me entienden? O sea, como una mimetización de su personalidad. Adoptaba como la personalidad de... Sí, de entonces esto también es grave porque lo que estamos tratando de hacer en los noviazgos es buscar la aceptación del otro. Y yo pienso, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, que eso no se debería hacer. Lo que deberíamos hacer dentro del noviazgo es, mira, esta soy yo, soy Daisy, esta es mi historia, te la presento a carta abierta y tú verás si me aceptas o no. Bueno, esa es otra razón más de por qué es bueno aplazar el noviazgo, porque eso solo ocurre cuando ya hay una madurez, cuando hay una aceptación de lo que yo soy. El adolescente no va a tener fácilmente ese proceso de decir, eso soy yo, guste a quien le guste, ¿no? De hecho, lo que le aterra al adolescente realmente es sentirse expuesto al rechazo o a la posible crítica de sus iguales, ¿cierto? Entonces sí, es fundamental como esa sensación de seguridad en uno mismo. Carlos, frente a todo esto que estamos diciendo, o sea, ¿qué le podríamos compartir a los padres de familia como de pronto algunos tips? O sea, como que antes de que sus hijos se vean enfrentados a tener ya un noviazgo que sea fracasado muy alegre o donde de pronto ellos ya están tan enamorados que de pronto no van a escuchar, como cuáles podrían ser esas herramientas que guiaran a los papás como para que desde antes que su hijo se vea enfrentado
esto, uno le puede decir, bueno, piensa que debes tener una madurez, que hay una edad, Claro. que el noviazgo se debe vivir es en estas condiciones, que debes respetar también tu cuerpo, que hay un momento para cada cosa, como cuáles podrían ser esas Sí. cosas que les podríamos compartir a los papás. Pues mira, yo he notado que muchas veces los papás, y eso es como muy natural en uno como quien está cuidando a otro, pues su hijo, tiende como a basarse mucho en cosas negativas, ¿cierto? En dar en hablar de lo malo que puede pasar o que me pudo pasar a mí en mi historia. No, es que yo... No quiero que repita la historia sí, no mía. quiero que repita mi historia o incluso muchas veces es que yo tuve una época, yo tuve una vida muy sana, es que en mi época todo era muy sano, en cambio ahora todo está llevado al berraco, mejor dicho, todo está muy mal, entonces pues haga lo que hagas igual no vas a tener posibilidades de conseguir algo bueno, entonces eso va generando como en el adolescente una cierta desesperanza y lo que uno muchas veces, el efecto que uno muchas veces ve en los muchachos y en las niñas es pues bueno, igual si todo está tan mal y yo no voy a poder tener un amor como el de mis papás, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué me voy a forzar? Más bien tomo lo que puedo y pues saco diversión, compañía, eso me eleva la autoestima, me da popularidad. Entonces, el noviazgo debemos como jugar un equilibrio, primero de no darle como la gravedad del asunto cuando los noviazgos son adolescentes, porque aunque él lo nombre de esa manera no quiere decir que tenga un amor verdadero. Y por otro lado, siempre inspirar a lo positivo, o sea, te estás preparando para algo bueno. Claro, hablarle de matrimonio a un adolescente pues de pronto no tiene mucho sentido, pero yo siempre he pensado que la vida de pareja de los papás de uno es una escuela muy importante. Sí, el ejemplo. Claro, y cuando uno los ve felices y uno empieza como a atar cabos y dice, bueno, la clave estaba en que eran amigos. Yo quiero ser como mis papás. Claro, claro, porque además eso es una esperanza. Y yo creo que eso está muy relacionado con las relaciones tan irracionales en las que muchas veces nuestra generación está cayendo, porque no hay un espejo en el que los niños se puedan sentir reflejados positivamente y algo que no les da un sentido sólido de un futuro. Entonces, por eso uno empieza a notar a veces, y en los colegios se ve mucha preocupación por los papás y por las entidades pues, educativas en general, y es que están aceptando relaciones de cualquier tipo, es que se están besando con cualquiera, es que están teniendo relaciones sexuales, ni siquiera, bueno, eso es un poco una actitud de desesperanza. Si ahí no hay amor y no hay posibilidad de amor, entonces yo para qué me voy a forzar. Y creo que ese es el error más grande que podemos cometer los adultos hoy en día, y es no recalcar la grandeza del matrimonio que comienza en un buen noviazgo. Carlos, y pienso que tampoco se puede caer como en ese otro extremo, porque a veces el papá piensa que por ganarse al hijo, que por darle esa confianza, vemos hoy en día que la mamá que le pone las pastillas para planificar a la niña, o el papá que le está entregando los condones al niño, o que le pone la barrita de silicona, como que haga lo que usted quiera, pero no me vaya a llegar acá en embarazo. Y eso también es otra parte que pienso que es un extremo muy donde permisiva. también Y muchas estamos veces llevando. es la reacción de una generación anterior que fue todo lo contrario, que fuimos de pronto formados en una Recta restricción sexualidad. total, ¿cierto? Sí, una recta sexualidad, pero muchas veces también desde un punto de vista negativo, restrictiva, Es de ver solo malo. lo negativo, de mire, se va a embarazar, mire, le va a pasar eso. Entonces, pasamos como de un moralismo, casi que de un pudor malentendido, a como quien dice, yo quisiera que mis hijos no vivieran lo que yo viví, que vivan, porque ahora yo veo las consecuencias de un mal matrimonio, de una vida en silencio, aguantando el maltrato, en una relación que no tiene sentido, y pues entonces obviamente se va al extremo contrario cuando ya estamos levantando a esos niños, ¿cierto? Es muy claro, Carlos. Y bueno, les quiero decir que creo que son muy, muy claras como todas las conclusiones que hemos tenido en este programa tan productivo el día de hoy. Quiero invitar a los oyentes a que de verdad reflexionemos y pongamos en práctica todo lo que hemos hablado en este programa, porque todo lo hacemos para ustedes, para sus familias, para sus corazones y para que protejan el corazón de sus hijos. Entonces los esperamos en un próximo programa de Vida y Familia, un amor real. Que estén muy bien.